compañeros judiciales, señores fiscales, señores defensores públicos, un saludo fraterno a todos ustedes. Espero que en esta capacitación estén con toda la energía positiva porque nos toca un largo camino que recorrer. Necesitamos que todos estemos concentrados en esta capacitación porque de ello depende el buen servicio que demos en el futuro a los usuarios en una correcta administración de justicia. El tema de esta conferencia es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Pero para ello es necesario referirme a lo siguiente, al debido proceso. Y en el debido proceso hay muchos principios y en muchas ocasiones he dicho que pasan de 100 principios del debido proceso. Y ellos están ahora en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico Integral Penal. Y tenemos que tener un conocimiento exacto de cada uno de ellos. Pero el que tiene relación directa con el examen o contraexamen, o interrogatorio y contrainterrogatorio, es el de inmediación y el de contradicción. Sin estos dos principios no podemos hablar de interrogatorio ni de contrainterrogatorio, porque el interrogatorio tiene que hacerse frente al juez o frente a los jueces, cuando es un tribunal de garantías penales o un tribunal de una corte, que puede ser provincial o de la misma Corte Nacional a través de su sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito. Por lo tanto, es necesario que entendamos a cabalidad lo que es el principio de la inmediación, que consiste en el contacto directo entre el juzgador, los sujetos procesales y los testigos y peritos que van a declarar en una audiencia, para que los juzgadores, una vez que declaren los testigos y peritos, puedan hacer una valoración de la prueba de manera acertada, como dispone nuestra ley, es decir, en base a las reglas de la sana crítica, es decir, en base al recto entendimiento, a la situación lógica jurídica, en base a la experiencia del juzgador. Luego tenemos que referirnos al principio de contradicción y concentración. ¿Por qué? Porque cuando se hace un examen por parte del sujeto procesal que presenta un testigo, el momento en que se contraexamina se está cumpliendo a cabalidad el principio de contradicción. Si el juez no le permite contraexaminar, le deja en total indefensión a la persona que le están privando de ese derecho. Por lo tanto, los señores jueces tienen que tener un conocimiento claro sobre lo que es el principio de contradicción. Pero más de eso, tengo que referirme al principio de concentración. En base a este principio, en una audiencia tiene que concentrarse los jueces, los sujetos procesales, los testigos y peritos. Y en esta audiencia debe resolverse la mayor cantidad de aspectos de orden procesal. Incluso si es una audiencia de juzgamiento, después de la deliberación se dictará la sentencia de manera verbal y con la motivación que la ley y la Constitución le exige. Además, tengo que hacer referencia a lo que son las objeciones de los sujetos procesales antes de entrar al examen y contraexamen. ¿Qué nomás es posible objetar en una audiencia? Que generalmente puede ser en una audiencia de juicio. Las pruebas declaradas ilegales o inconstitucionales. Si el juez que conoció la instrucción fiscal y la etapa intermedia las declaró como ilegales o inconstitucionales, esas pruebas ya no se las puede practicar e incorporar en la etapa del juicio. Y si algún sujeto procesal actúa de esa forma, serán los jueces los que, previa a la objeción que haga uno de los sujetos procesales, puedan decir que ha lugar a la objeción y consecuentemente esas pruebas no podrán incorporarse en esa audiencia de juzgamiento. Cuando una prueba es ilegal, cuando se la ha obtenido al margen
de la ley. ¿Y cuándo es una prueba inconstitucional? Cuando se ha violado el debido proceso o ciertos principios o derechos constitucionales. Por ejemplo, si al señor procesado en la etapa de instrucción fiscal le tomaron la versión sin la presencia de su abogado defensor, significa que esa prueba o ese elemento de convicción en la instrucción fiscal es ilegal e inconstitucional. Y si se quiere hacer valer esa versión en la etapa de juicio, no habría la posibilidad. Y si quiero poner un ejemplo más contundente, si en el parte policial se hizo constar que no le leyeron sus derechos constitucionales en el idioma que él conoce, o que se le interrogó, entonces aquí hablaríamos de la teoría del fruto del árbol envenenado. Si esta prueba o este elemento de convicción nació de manera ilegal e inconstitucional, en todo momento, ya sea como elemento de convicción o como prueba en la etapa de juicio, seguirá teniendo esa misma característica. Consecuentemente, el juez tiene que tener conocimiento exacto de esa prueba ilegal e inconstitucional. Pero también se puede objetar lo que son los testigos improvisados. Si el fiscal me trae un testigo a una audiencia de juicio que nunca me mencionó en la instrucción fiscal ni en la etapa intermedia, fundamentalmente en la instrucción fiscal, ni siquiera le tomó la versión y no puede aparecer de manera sorpresiva en la etapa de juicio como un testigo que en definitiva nadie lo había mencionado. Cuando se presenta un testigo que es nuevo, que nadie conocía, estamos dejando en indefensión a los otros sujetos procesales, porque no tuvieron el tiempo necesario como para poder preparar su defensa y hacer, en este caso, el contraexamen. Consecuentemente, hay que tener mucho cuidado sobre este tipo de testimonios que son improvisados y que por obvias razones algún sujeto procesal puede presentarlos en la etapa de juicio. También se puede objetar los comentarios en contra del silencio del procesado. De acuerdo con la Constitución y la ley, el procesado bien puede acogerse al derecho al silencio y no rendir ni su versión ni su declaración. Pero por acogerse al derecho del silencio, no pueden hacer un comentario que no tiene sentido, es decir, criticando la actitud del procesado. No pueden hacer un comentario ni negativo ni positivo, porque ese es un derecho constitucional del procesado. También podemos objetar lo que es el comportamiento anterior de la víctima. Si estamos juzgando un delito X, por decir un delito sexual, no pueden referirse que la víctima tuvo mala conducta en el pasado, sino referirse exclusivamente a ese hecho fáctico del cual estamos hablando en esta audiencia y que será materia de la litigación y de la resolución por parte de los jueces competentes. Cuando voy a hacer un examen o un contraexamen, entonces tengo que saber a ciencia cierta cuáles son las preguntas que son prohibidas, las que no las puedo hacer. Por ejemplo, no puedo hacer preguntas autoincriminatorias. Y he conversado con muchos empleados judiciales, fiscales y defensores públicos y me han dicho que la autoincriminación es cuando él va a una audiencia y dice, sí, yo cometí la infracción, que eso es una autoincriminación. Pero de acuerdo con la Constitución y fundamentalmente con lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, existe una autoincriminación o una incriminación cuando se le obliga a que el señor procesado se declare responsable del cometimiento de una infracción. Esa es la incriminación. Por lo tanto, ese tipo de preguntas autoincriminatorias no se pueden hacer a ninguno de los procesados, porque los procesados pueden ser uno, pueden ser varios y pueden haber diferentes grados de participación criminal, en calidad de autores o en calidad de cómplices, ya no encubridores, porque así lo dispone la nueva legislación penal ecuatoriana que entrará en vigencia en 180 días. También no se pueden hacer preguntas capciosas, compuestas, es decir, que en una sola pregunta vayan varias, impertinentes, que no se relacionen con el caso,
repetitivas. Si el testigo ya declaró sobre un hecho, no le pueden preguntar 10 veces sobre lo mismo, ni siquiera 2, peor 10. Irrespetuosas, que vayan a afectar la dignidad del testigo o la dignidad de alguno de los sujetos procesales que se encuentran presentes en una audiencia. Preguntas vagas, ambiguas, sugestivas, sobre todo estas sugestivas. No se puede hacer en el examen preguntas sugestivas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las sugestivas? Las que van avisadas en la pregunta ya la respuesta. Ese tipo de preguntas en el examen no se pueden realizar. Pero cuando estoy en el contraexamen hay una mayor flexibilidad. Consecuentemente, sí me permite la ley hacer preguntas sugestivas. Por lo tanto, para el contraexamen hará uso de su derecho el abogado defensor del procesado para no dejarle en indefensión y de alguna manera poder defender los intereses de su cliente. Cuando ya estamos en la audiencia de juicio, entonces tenemos que referirnos ya a la práctica de la prueba. Ustedes conocen que solo la prueba solicitada, ordenada, practicada, incorporada en la etapa de juicio es la única que tiene valor legal y constitucional. Las demás pruebas no tienen esa calidad y consecuentemente el juez en el momento de valorarlas tendrá que hacer ese tipo de acotaciones. El interrogatorio directo tiene ciertas características fundamentales. No puedo interrogarle a un testigo sobre lo último que vio para al final preguntarle sobre lo primero que vio. Tiene que ser el interrogatorio de manera directa y sobre todo en base a un asunto eminentemente cronológico, cómo fue observando los hechos hasta el final en el que definitivamente le consta o no le consta el cometimiento de la infracción. Esas preguntas tienen que ser eminentemente abiertas. ¿Para qué? Para que el testigo explique cada uno de los hechos que observó y que se relacionan con el delito materia de esa investigación. Es decir, que tiene amplias facultades para poder narrar los hechos y de esa forma poner en conocimiento de los jueces competentes. En el examen directo es necesario que el fiscal o cualquier otro sujeto procesal que presente a un testigo o a un perito primero acredite sobre su solvencia profesional si es un perito o sobre su honorabilidad, es decir, que es un testigo muy probo, que es un testigo no parcializado, que está en definitiva para aclarar ciertos hechos que en este caso van a constituir un delito. Si los testigos actúan con total transparencia, entonces el fiscal llegará a descubrir la verdad de un hecho histórico llamado delito, porque solo a él le interesa descubrir ese hecho histórico de manera verdadera. Al juez lo que le interesa es que el fiscal pruebe los dos elementos esenciales en un proceso penal. Estos son la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado, aclarando que en la nueva legislación ya no hay imputado, ya no hay acusado, en todas las etapas del proceso penal se llamará procesado y cuando estamos en la investigación previa se llamará simplemente sospechoso. Esa terminología es la que está vigente con la nueva normativa legal. Y luego necesitamos pasar al contraexamen. En el contraexamen se harán preguntas eminentemente cerradas. Se interrogarán en este contraexamen en base a asuntos que todavía no ha declarado el testigo o el perito, o que son asuntos controvertidos, o que el testigo o perito no tuvo seguridad en el momento del interrogatorio directo. Por lo tanto, lo que se quiere es afectar en el contraexamen. Con el contraexamen se afecta a la credibilidad del testigo. Y cuando afecto a la credibilidad del testigo, significa que le estoy creando una duda en el juzgador. Pero señores jueces, señores fiscales y señores defensores públicos, nunca se confundan lo que es el principio indubio pro reo con lo que es la duda razonable. En muchas audiencias he escuchado que como no tiene responsabilidad penal su defendido, entonces que se aplique el indubio pro reo. ¿Y el indubio pro reo se refiere a qué? Se refiere exclusivamente cuando hay dos normas legales que tipifican y sancionan una infracción.
Si hay dos normas legales que tipifican una infracción, entonces el juez tiene la obligación de aplicar la más favorable al reo. Pero si yo estoy alegando que no tiene responsabilidad penal, entonces es contradictorio en el alegato. Pero cuando hablo de que no tiene responsabilidad penal, entonces tendré que referirme a otra figura jurídica. Y esa figura jurídica es la duda razonable. Cuando hay duda razonable y cuando no se ha llegado a establecer la responsabilidad del acusado, el juzgador tiene la obligación de dictar sentencia ratificando el estado de inocencia. Entonces, el contraexamen es muy importante, porque si un testigo que está falseando a la verdad y que lo llevó a algún sujeto procesal, en el contraexamen dará la segunda prueba. Y si en esa segunda prueba cae en contradicción, entonces caerá en el delito de perjurio. Y si cae en ese delito, será juzgado por los jueces competentes previo a una investigación por el fiscal. No se pueden dejar pasar que testigos que no conocen sobre los hechos o peritos que no han hecho un trabajo técnico científico sobre una experticia de un determinado aspecto vayan a declarar con muchos errores o simplemente falseando a la verdad. Cuando eso suceda, entonces en el contraexamen se determinará que ellos han caído en perjurio, y si han caído en perjurio, esos señores tendrán que ser enjuiciados penalmente, pero para ello en la sentencia se hará constar, en la sentencia, sea que se ratifique el estado de inocencia o sea que se dicte sentencia condenatoria, se hará constar que se oficia a la Fiscalía a fin de que se inicie la investigación en contra de esos testigos que falsearon a la verdad en presencia de un tribunal o en presencia de un juez. Por lo tanto, es importante que todos nosotros estemos con la capacidad de poder examinar y contraexaminar, porque no por ser prueba documental, que en este caso puede ser un informe de un perito, vamos a acreditar esa prueba sin la presencia del mismo. Necesitamos la declaración del perito, porque el documento ya no tiene ningún valor. El valor es el testimonio que lo rinde de manera directa en base al principio de contradicción e inmediación, es decir, sometiéndose al examen y contraexamen. Solo esto garantizará una administración de justicia transparente, y cuando se realice una administración de justicia transparente, la ciudadanía va a tener mayor credibilidad en cada uno de los operadores de justicia. Eso es lo que quiere toda la ciudadanía en nuestro país, en nuestro querido Ecuador. Solo el conocimiento de la ley nos va a permitir actuar con conocimiento de causa. Por lo tanto, nunca renunciemos a la capacitación. Siempre estemos prestos a escuchar y a debatir, y de esa forma unificar criterios y conocer la ley y la Constitución y los tratados internacionales de manera exacta, para no equivocarnos, sino ser certeros en las encomendaciones que nos ha dado la Constitución y la ley. Les agradezco la presencia de ustedes y espero que en el futuro tengamos muchas preguntas sobre lo expuesto, porque a esta exposición les agregaremos también un ensayo, y en base a ese ensayo que ustedes lo lean, podrán hacer un sinnúmero de preguntas para poderlas absolver, y de esa forma ir avanzando en esta capacitación que es muy importante para todos los operadores de justicia. Gracias, señores. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.